hay que decidir quién va a ser el candidato a la presidencial desde la democracia cristiana, y para eso la ADC tiene que realizar una elección interna, ¿no? Una especie de primaria. Pero y para disculpa, eso es... pregunta, Sí. profesor. La DC entonces ya sabía, la DC entonces ya sabía que la persona que ellos eligieran iba a ser el presidente de Chile. Eso se sabía. Tal cual. He ahí la importancia crucial, fundamental, gigantesca de esas primarias, ¿no? Porque esas primarias iban a decidir cuál iba a ser el presidente de Chile después de 17 años de dictadura. Entonces es un hito histórico de primerísima magnitud, ¿no? Quién iba a ser el encargado de retornar, digamos, a los cauces democráticos, a un país herido después de una larguísima dictadura. Entonces es súper importante esa primaria. Y esa primaria se realiza rápidamente en el mes de noviembre. El día 24 de noviembre se convoca a una Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano para planificar cómo se iban a realizar estas primarias. En esa Junta Nacional hay 3 candidatos, ¿no? Uno es Patricio Aylwin, el otro es Gabriel Valdés y el otro es Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Esos son los 3 candidatos. En esa época Eduardo Frei era poco conocido, aún no había tenido actuaciones políticas muy relevantes, así que era el candidato más débil. Pero Valdés... Eso es interesante decirlo, a pesar de que era hijo de Eduardo Frei Montalva, durante la dictadura, Eduardo Frei Ruiz-Tagle no hizo nada, no se conoció, no levantó una bandera, no levantó un dedo. Él era era miembro activo del partido, era militante y trabajaba al interior del partido, pero no era una figura pública, ¿no? Menos una figura política nacional. Él tenía el prestigio del nombre de su padre, pero él se había dedicado harto a los negocios también, ¿no? Entonces, él era el candidato más débil en cuanto a popularidad. Y los otros potentes era Aylwin y Valdés, y los dos bien distintos, ¿no? Valdés representaba el ala más de izquierda de la democracia cristiana, los llamados chascones, y Valdés desde el comienzo de la dictadura, si bien él estaba en el extranjero cuando vino el golpe de Estado porque era funcionario de las Naciones Unidas, él se planteó por ir en una alianza con la izquierda para enfrentar a la dictadura, cuestión que chocaba directamente con la posición de Aylwin, que era del famoso camino propio, ¿no? De mantener a la DC fuera de las alianzas con la izquierda. Y esto hace crisis el año 75, cuando viene el atentado de Bernardo Leighton, también Valdés... corrió peligro de ser víctima de un atentado, estos mismos, él, Tomic también, o sea, la izquierda la DC más chascona que se encontraba fuera de Chile. En el fondo, Gonzalo, esa fue la izquierda, o sea, la DC, los pocos DC, los 13 DC que se atrevieron a firmar una carta en contra del golpe militar, ¿no? Del golpe, fueron solamente 13, y porque toda la dirigencia de la democracia cristiana había llegado al acuerdo de defender el golpe de Estado. Efectivamente, o sea, Frei Montalva. Patricio Aylwin, el comienzo de la dictadura defendió el plan Z, o sea, una cuestión aberrante, ¿no? Hay imágenes en YouTube, las busquen ahí, ¿no? De esas declaraciones de Patricio Aylwin escalofriantes en la defensa del golpe de Estado, ¿no? Sí, así es. Entonces se enfrentan estas dos, grupos de la democracia cristiana, y el año 75, en vista de estos atentados y de que la democracia cristiana se empieza a dar cuenta de que ellos también están siendo víctimas de la dictadura, es que Patricio Aylwin debe dejar la presidencia del partido, ¿no? Y en ese sentido empiezan a girar, digamos, las tornas hacia una DC más opositora a la dictadura y una DC que se puede aliar con la izquierda, y que es la tesis que se va a imponer cuando Gabriel Valdés regresa a Chile el año 1982. Además, profesor, junto con el atentado o sea, poquito después, ¿no?, del atentado de Leighton, allá en Italia, ocurre el atentado en Washington a Orlando Letelier. Por lo tanto, también se divorcia Estados Unidos de Pinochet, notoriamente, y con eso también la DC, que había recibido plata y fue a buscar platas después que estaban pendientes de la CIA, también toma el camino que toma Estados Unidos, ¿no? O sea, como que se siente, me imagino, también sin esa necesidad de seguir apoyando a la dictadura, ¿no? Sí, en parte sí, porque como hablamos antes, la democracia cristiana fue muy apoyada por el gobierno norteamericano en las elecciones de los 60 y la del 70. Entonces la democracia cristiana aparecía como la opción política,
está mejor valorada por los Estados Unidos, y apostaban a que la dictadura iba a tener una duración más o menos breve. Se pensaba que hasta el año 1976, ¿no? 3 años de dictadura como para hacer una especie de labor de reconstrucción nacional, ¿no? Y que el año 76, que era el año en el cual iba a terminar el mandato presidencial de Allende, del 70 al 76, eran 6 años en la Constitución del 25, iba a venir la democracia cristiana. Y bueno, llegamos al 76 y nada, ¿no? No hay DC, sino que hay un atentado contra Bernardo Leighton en Roma. Entonces, claro, ahí la democracia cristiana se pasa a la oposición y ahí Elwin pierde puntos, ¿no? Dentro de la dirigencia de la democracia cristiana, a tal punto que ya en los 80, cuando comienzan las jornadas de protesta, la figura demócrata cristiana lejos más potente y más connotada es Gabriel Valdés, quien ha vuelto del exilio, que ha impuesto su tesis de una alianza amplia con la izquierda, en este caso con un sector del Partido Socialista, y de apoyar la movilización social para el derrocamiento de la dictadura y la celebración de elecciones directas ya. Entonces ahí tenemos las dos almas, por así, de la DC compitiendo. Hablando de Elwin, le propongo que recordemos entonces las palabras de un joven, aún, ¿no? Patricio Elwin, ¿no? Post-dictadura, ahí está. Y exilió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende. Y por eso ellos se prestaban, a través de la organización de milicias armadas, muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En estas circunstancias pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. Muy bien, palabras, ¿no?, que están en la historia, ¿no?, de Patricio Elwin, recordemos como presidente del Senado en su momento también, durante la Unidad Popular, presidente de la democracia cristiana mucho tiempo, y ahora muy en segundo plano, como tú recuerdas, durante la dictadura, y ahí las banderas de lucha de la democracia cristiana las toma Gabriel Valdés Subercaseaux, ¿no? Sí, así es. Sí, entonces cuando se llega al plebiscito y luego a la elección del candidato demócrata cristiano, está Gabriel Valdés y Patricio Elwin representando a estas dos posiciones de la DC, ¿no? Una más de izquierda y otra más de derecha. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, Patricio Elwin el año 87 había recuperado la presidencia de la democracia cristiana y había armado una máquina partidaria bien potente, a diferencia de Gabriel Valdés, que había estado tanto tiempo fuera de Chile y que luego se había convertido en una figura política, si bien demócrata cristiana, de alcance nacional, con muchos vínculos con la izquierda, y que no tenía esa misma máquina. De hecho, no la tenía en absoluto. Él no había logrado armar, ni al parecer tampoco se había interesado en ello, no había trabajado en eso, estas máquinas partidarias. Entonces, bueno, viene esta reunión, esta Junta Nacional de la Democracia Cristiana, para decidir quién va a ser el candidato en una elección que es una elección indirecta, ¿no?, en la cual los militantes votan por representantes que a su vez van a elegir quién va a ser el candidato y quién va a ser probablemente el presidente de Chile. Y se reúnen, y ahí tenemos una primera muestra de la máquina partidaria demócrata cristiana. Porque antes de iniciar las conversaciones por estas primarias que estaban acordadas, ¿no?, se levanta un grupo de presidentes provinciales de la democracia cristiana, 32 de 46 más o menos, es un grupo importante, encabezados por Andrés Saldívar y Gutenberg Martínez, entre otros, todos partidarios de Patricio Elwin, y exigen de que no se realice ninguna primaria y que se proclame a Elwin al tiro, porque tiene el apoyo del partido, ¿no? Y ahí se estalla una gresca, ¿no?, de proporciones entre las distintas candidaturas, las cuales finalmente logran imponerse para que se realicen primarias de todos modos. Por ahí vemos cómo hay un primer intento a través de la máquina partidaria de escamotear el acto electoral, en este caso del partido, para imponer al candidato por secretaría. Repitamos su apellido porque van a ser muy recurrentes después lo que viene, ¿no? Gutenberg Martínez, sí. Adolfo Saldívar o el Andrés, otro, Andrés Saldívar, porque eran los dos hermanos cortados con la misma tijera. Y después y Patricio Elwin, ¿no? Claro, sí, el sector guatón y más conservador de la DC, después lo que vendría. Ellos son. Perfecto. Es ese grupo. Entonces, finalmente se decide que sí, que se van a hacer las primarias en 3 días más, el día 27.
Ok, se realizan las primarias, en todo Chile son primarias grandes, y bueno, es un día largo, fatigoso, en el cual la verdad que el candidato que tenía al menos la mayor cantidad de preferencias, que parecía que iba a ser el ganador, era Gabriel Valdés. O sea, todos nosotros, acuérdense, pues, Gonzalo, nosotros todos veíamos ya por sentado que el presidente de Chile iba a ser Valdés, porque además nosotros lo veíamos, que no éramos de DC ni mucho menos, lo veíamos como nuestro candidato natural después de todo lo que había significado la Asamblea de la Civilidad, los partidos por la democracia, en fin, todos estos grandes conglomerados que se juntaron para ir en contra de la dictadura desde el 82, 83 en adelante. Así es, o sea, él insisto, una figura política de nivel nacional, claro, que había sido el articulador de la Alianza Democrática, ¿no? Se había ido preso varias veces, era un hombre de mucho prestigio, de prestigio internacional también, con dotes de estadista, gran orador, muy carismático, en fin, tenía muchas virtudes. Entonces, él parecía ser el seguro triunfador. Sin embargo, esa noche aparece que Elwin gana por un 60%. Y eso causa mucha sorpresa, ¿no? Claro, Estupor. Claro. Y ahí se empiezan a saber algunas cosas que son, digamos, bastante oscuras. La primera, y la más escandalosa, es que ese mismo día 27, en la sede de la Democracia Cristiana, un edificio ubicado en la calle Carmen, esquina Alameda, ¿no? Carmen 8, un connotado demócrata cristiano, Jorge Burgos, ¿no? Que ahora, bueno, muy conocido Jorge Burgos, fue ministro del Interior de Bachelet, etcétera. Va al piso 8 de la sede donde se ubicaban las oficinas del partido y descubre a 2 militantes cercanos al grupo alwinista manipulando las listas de los electores. Claro, recordemos entonces, disculpe, Gonzalo, que para entender un poco el concepto de Carmen Gate, ¿no? Se llama Carmen Gate porque muy parecido a lo que pasó en Watergate, donde también se descubren cómo se pusieron estos micrófonos en la sede, en la convención del Partido Demócrata, ahí en el hotel Watergate, ¿no? Y aquí se descubre lo mismo, porque ahí me imagino llegaban todos los cómputos finales a la gran sede de la Democracia Cristiana en la calle Carmen. Efectivamente, eso es lo que ocurre. Entonces Jorge Burgos descubre esta manipulación y bueno, y la denuncia, y peor aún, el jefe de algo así se llamaba como dirección de control, que era en el fondo el que tenía que, el responsable de las elecciones, de que se realizaran de manera correcta, era Gutenberg Martínez, aliado estrechísimo de Patricio Aylwin, y Gutenberg Martínez se encontraba en la entrada del edificio de calle Carmen. Oye, el Gutenberg Martínez era el Cardemil entonces de la DC. O sea, claro, más o menos. Yo diría que, claro, un poco, aunque más escondido, ¿no? De los conteos. Él estaba a cargo de los conteos, era como si fuera el director del Tribunal Calificador de Elecciones, pero al interior del partido. Y insisto, estaba en la entrada del edificio mientras estos dos estaban en el piso 8 manipulando estos registros, ¿no? Qué tremendo. Entonces ahí se ve cómo hay una connivencia del sector elwinista de manipular los resultados. Esto provoca un escándalo, ¿no? Los otros dos candidatos, Valdés y Frey, se quejan, ¿no? Frey le escribe una carta a Patricio Aylwin exigiendo la anulación del proceso electoral y una auditoría. Y Aylwin responde ofendido, ¿no? Diciendo que él no acepta estas como especie de imputaciones ofensivas e imaginarias, ¿no? de Frey. Y por otro lado, Valdés también le escribe primero una carta más comedida en el que lo llama fraternalmente a solucionar, digamos, este conflicto por el bien del país. Pensemos que estamos recién recuperando la democracia, donde se ha criticado las malas prácticas de la dictadura en cuanto a la manipulación de los actos electorales, y que el primer acto electoral por la oposición sea un chanchullo, es inmoral, no es inaceptable, es un pésimo debut de la democracia chilena. Bueno, Aylwin también se hace el ofendido y dice algo aún peor, que tiene que ver con algo que tú mencionabas hace un rato. Dice que además Gabriel Valdés era un mal candidato porque no era visto con buenos ojos por los militares.
O sea, ahí está diciendo que Valdés no debía ser candidato y se está poniendo como un candidato simpático al estamento militar, lo cual, más allá de que sea cierto o falso afirmarlo en esa circunstancia, es un ataque a Gabriel Valdés como persona, a su trayectoria política, y además es admitir públicamente de que él es un candidato regalón, por así decirlo, de la oposición de la dictadura. Entonces, eso me parece súper grave. Y bueno, ¿qué ocurre con esto? La democracia cristiana se tensiona muchísimo. Hay una carta que recibe Patricio Aylwin del grupo Guatón, digamos, Renan Fuentealba, Andrés Palma, Eugenio Ortega, ese grupo demócrata cristiano, donde lo acusan de que este acto eleccionario estaba lleno de irregularidades. Perdón, no Guatón, es Chascón entonces. Perdón, Chascones, perdón, claro, me confundí de look. Claro, sí, un guatón chascón, ahí tenemos un problema, así como un Lebowski, ¿no? Claro, esto eran chascones, eran como la izquierda del ADC. Claro, y más joven, además. Denuncian una serie de irregularidades, además de esta manipulación de votos. Dicen, por ejemplo, de que los padrones electorales fueron entregados unas pocas horas antes del día de la elección, y que antes a las candidaturas se le había entregado unos padrones provisorios y que los padrones definitivos eran totalmente distintos, que hubo inscripción de sujetos que no eran militantes demócratas cristianos hasta de 5.000, de que hubo eliminación de militantes antiguos que eran proclives a la candidatura de Gabriel Valdés, de que ocurrieron este tipo de manipulaciones a lo largo de todo el país, y lanzan una lista en la cual hay 21 sedes electorales a lo largo de todo el país en la cual habían ocurrido este tipo de manipulaciones, ¿no? Entonces es una cuestión gravísima. La cuestión es tan grave, y esto eran otros tiempos, ¿no? Que interviene la Iglesia Católica. ¿No? Y ahí nosotros vemos el poder político que tenía la Iglesia Católica en aquellos años. No, y además que, disculpe, pero la DC era su gran partido político de la Iglesia Católica, además. Sí, ¿no? Así es. Histórica con ellos. Eso es. De hecho, el declive de la Iglesia Católica en la actualidad y el declive de la democracia cristiana también van de la mano, diría yo. Pero en esa época era muy potente la Iglesia Católica en la política. Venía del prestigio que le había dado la defensa de las personas afectadas por violación a los derechos humanos. Entonces tenía mucho prestigio, y en la democracia cristiana era muy potente. Entonces ahí interviene un cura muy prestigioso que es Percival Cowley, que es un cura que fue, un cura defensor de los derechos humanos, un cura que fue también capellán de la Moneda de Lagos y Bachelet, un cura que también participó en las denuncias contra Caradima, en fin, un cura que era muy respetado. Y llama a un abuenamiento, ¿no?, entre los tres candidatos para solucionar este conflicto tan grave. Y bueno, volviendo a aquellos viejos tiempos más apostólicos, esta reunión de los tres candidatos se realiza en una casa de retiros, ¿no?, de la Congregación de los Sagrados Corazones, en Melipilla, Talagante, una cosa muy así. Todo muy desea. O sea, pero muy demócrata cristiano, pero era un Chile en ese estilo, porque... Era una edad media todavía, era la edad media. O sea, bueno, yo no diría eso, pero sí hay una presencia de la Iglesia Católica que es preponderante para que una decisión política de tal importancia haya sido realizada en una casa de retiro, ¿no? Ahí está Cowley, que murió hace poco, murió en febrero del año pasado, a los 86 años. Fue una persona bien muy querido, muy respetado Cowley. Entonces, bueno, se juntan aquí los candidatos con una Junta Nacional de la Democracia Cristiana para resolver este conflicto. Y en esa discusión, bueno, Aylwin se resistió mucho a modificar la elección, diciendo, bueno, yo salí elegido porque tengo que renunciar, y por otro lado, si hay problemas, llevémoslo al organismo interno del partido, que es una especie de tribunal calificador de elecciones de la democracia cristiana, que también estaba controlado por el sector aylwinista, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones llegan a esta última reunión en la cual se termina decidiendo lo siguiente: sacar un candidato, como se llamaba mucho en esa época, de consenso. Que se bajen las candidaturas de Frey, de Aylwin y de Valdés, y sacar otro candidato. ¿Y quién es el que asoma?
Andrés Saldívar, ¿no? Íntimo de Patricio Aylwin. Siempre está ahí Andrés Saldívar siempre ahí. ¿Cómo asoma? Asoma? Y con lo bajito que es, ¿no? Y asoma siempre. Sí. Y la cosa es que, bueno, tenemos esta candidatura de Andrés Saldívar, y en vista de ello, Gabriel Valdés dice, ok, bueno, si surge esta candidatura de consenso, yo bajo mi candidatura. Oiga, disculpe, pero cuando hablamos para las nuevas generaciones, hablamos de Andrés Saldívar, estamos hablando de alguien tan de derecha o más de derecha que Patricio Aylwin, o sea, eres, como usted dice, de su mismo sector. Sí. Por ejemplo, Andrés Saldívar se hizo muy famoso porque Andrés Saldívar fue ministro de Hacienda en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Y cuando viene la elección presidencial en que sale ganador Allende, Andrés Saldívar hace unas declaraciones muy alarmistas diciendo que la elección de Allende estaba produciendo un caos económico, lo cual era totalmente falso. Entonces ahí vemos más o menos el desempeño político de Andrés Saldívar en el sentido de la democracia cristiana más furibundamente anticomunista o antiizquierda, ¿no? Él venía de ese sector. Entonces, bueno, en esa circunstancia lo que hace Valdés es que él dice, ok, yo me bajo si se levanta la candidatura de Saldívar, siendo que Saldívar era del sector aylwinista, pero bueno, hagámoslo, porque además la situación era muy delicada, porque esto era ante los ojos del país, en un momento en que se estaba, repito, recuperando la democracia, 3 años de dictadura, y que esa recuperación fuera trucha, era muy grave, ¿no? Era muy grave. Gabriel Valdés se baja y Aylwin dice, ok, si es que se baja también Frei y se baja también Saldívar, yo también me bajo la candidatura y vamos a una nueva elección. Se baja Saldívar, se baja Frei y Aylwin no. Ay, no se bajó. Aylwin dice, no se bajó, yo me quedo. O sea, fue de un descaro insólito, muy rudo, muy tosco, ¿no? Muy violento. No me bajo, porque bueno, yo fui elegido y el partido me apoya. Y en esa circunstancia, finalmente Gabriel Valdés dice, bueno, yo no sigo, tampoco Saldívar, tampoco Frei, por supuesto, y de esa manera Patricio Aylwin se convierte en candidato presidencial de la democracia cristiana, candidato presidencial de la Concertación de Partidos por la Democracia y primer presidente de Chile en el regreso a la democracia. Impresionante, oiga, y se destaca siempre para la historia la gran estatura entonces moral de Gabriel Valdés, y él después en sus memorias que escribe, ¿no? Analiza obviamente este episodio muy amargo en su vida para él y lo señala de la siguiente forma en su libro, ¿no? Sueños y Memorias de 2009. Recordé entonces que un amigo me había comentado una situación curiosa. Él había ingresado a la sede del partido en calle Carmen número 8 a buscar unos papeles y había visto a unas personas manipulando sigilosamente las urnas que se usarían para la elección y que después daría entonces pie a todo lo que usted está contando, ¿no? El Carmen Gate. Sí. Me hizo recordar usted, cuando hablábamos en la clase pasada, profesor Peralta, de esta reflexión que usted hacía de cómo una clase política como de la UDI nació de una elección trucha, como fue el plebiscito del año 78, antes del 80, que había nacido ahí toda una generación de políticos jóvenes en esa época, adolescentes casi, con esa mirada de la política nacional. O sea, aquí también. Entonces nació un concepto de sociedad a partir de esta acción completamente trucha, antidemocrática, ¿no? En todo sentido, que tiene a Aylwin como el primer presidente de la República después de la dictadura. Sí, eso es gravísimo y marca la política chilena, yo diría, hasta el día de hoy, porque ¿qué es lo que nos está diciendo este hecho, ¿no? Además de lo irregular, del fraude cometido, lo que está diciendo es lo siguiente: las elecciones presidenciales en Chile y los actos eleccionarios en general, también las parlamentarias, no se deciden realmente ante la faz de la ciudadanía cuando va a depositar su voto, sino que se decide en la previa cuando se elige al candidato.
porque el sistema electoral chileno, el sistema binominal, va a instalar un régimen electoral en el cual está prácticamente asegurado que quien va a salir electo va a ser un candidato de cada una de las coaliciones. Entonces, como las coaliciones ya saben que van a sacar al menos a un candidato, porque es muy difícil que se saque a dos, porque para que se sacara a dos tenía que doblar esos dos a la primera mayoría del que saliera tercero, lo que se pelea es la previa, la interna, la nominación, y eso se hace al interior de los partidos políticos con el manejo de las máquinas partidarias y a espaldas de la ciudadanía. Entonces esa es una democracia digamos, capturada por los partidos políticos, y que es lo que va a provocar el desprestigio a lo que han llegado los partidos políticos y la clase política hasta el día de hoy, y una baja permanente e irremediable de la participación ciudadana en las elecciones, porque se produce una especie de oligarquización de los partidos políticos, en lo cual lo que importa es ser parte de la máquina partidaria y formar una especie de clase política aparte de la ciudadanía, donde lo que importa es la lucha al interior del partido y no seducir, convencer y luego cumplir con los electores. Y esto lo marca el Carmen Gate, y es lo que estamos padeciendo hasta el día de hoy. Mire, qué interesante, lo que se conoció en ese momento como la doctrina de Ricardo Benninger, de elitizar la política, ¿no? Pásenos la política a nosotros, cabros, y ahí nosotros que como estudiantes nos opusimos, varios de nosotros quedamos todos marginados de este proceso, ¿no? La gente, sobre todo incluso los jóvenes de los propios partidos políticos, empezaron a ser marginados por estas maquinarias de los que venían de la UP en adelante, ¿no? De que venían de antes de la dictadura, esa generación de políticos. Así, y por eso también los partidos políticos, además de este desprestigio tan grave, ya no tienen juventudes políticas, son prácticamente inexistentes, y no hay renovación de figuras políticas. Entonces ahora ocurre este baile, ¿no? De máscaras un poco demacradas, de caballeros más o menos venerables y de señoras ya de largo recorrido, porque no tienen a quién poner, ¿no? Y aparecen candidatos medio raros. Gonzalo, y los partidos nuevos, los que estaban surgiendo con gente nueva, surgen con el nombre de partidos instrumentales, como el PPD. Bueno, ahí tenemos a Ricardo Benninger, pero el PPD es la mejor prueba de cómo surge esta política, digamos, no sé, profesional, ¿no? Como ponerlo con qué nombre, que donde la instrumentalización del cargo es muy importante, no importando quién esté adentro del partido. Este partido por la democracia, claro, que tenía gente de derecha, de izquierda, en su principio metido adentro, ¿no? Sí, o sea, lo importante en la nueva democracia chilena es tener el control de las máquinas partidarias, de manera de poder tener la discrecionalidad de escoger a los candidatos que son de tu preferencia, porque van a ir al Congreso o a las presidenciales. Perfecto, entonces cada vez que veamos esta figura, ¿no? Que muchos quieren meter dentro de un halo de estadista, y esto lo digo de manera personal, ¿no? Que es Patricio Elwin, ahí está, ¿no? Muy estadista él, muy benefactor, sus 4 años muy alabados de transición, como se dice, ¿no? Puente de Plata, vean cómo salió de la manera trucha en que fue electo, ¿no? Y cómo marca finalmente la política hasta el día de hoy, ¿no? Cuando el estallido social de 2019 dice, no fueron 30 pesos, fueron 30 años, precisamente comienzan con estos 30 años de los 90 en adelante. ¿Le parece que sigamos analizando qué fue la democracia después, cómo se fue viendo esta maquinaria partidaria también de aquí en adelante? ¿Y cómo entonces podemos realmente llegar al estallido social de 2019, don Gonzalo? Encantado, Freddy, encantado de revisarlo. Más que una invitación te puse contra la muralla. Oiga, el libro mostró. Sí, aquí lo tengo. Bueno, a ti el de la infamia te gusta mucho, ¿no? Aquí tengo un ejemplar. A ver cómo el grosor para que veamos. Oiga, qué buen libro. La historia nacional de la infamia. ¿Se encuentra en alguna botica del país ya o no? En alguna botica. Mira, ya tiene hartos años, así que yo diría que en librerías formales es difícil encontrar porque no ha habido reediciones. Así que en internet lo pilla, sí. Le tengo un dato bueno de editorial para que lo relance, donde yo relance los Jaivas.
Ahí le voy a dar un dato, una gran editorial se llama Real Editorial. Ya. Ah, sí, los conozco. Muy buena persona, además. Muy bien, ya, démosle. Vamos sacando. ¿Y el otro que sacó, la alcanzamos a mostrar, no? El de las crónicas. Ah, sí. Bueno, acá seguimos sacando un tomo de 2, el otro no lo tengo a mano. Este es un libro, una antología de crónicas periodísticas chilenas que hicimos con Weathers y la Universidad Alberto Hurtado y con Juan Cristóbal Peña, ¿no? Mi amigo y colega entrañable. Él la editó y yo hice la selección y los prólogos. Y son antologías de crónicas chilenas muy entretenidas. En un momento la podemos conversar. De hecho, hay varias de elecciones brujas, así para solazarnos. Muy bien, profesor Gonzalo Peralta, siempre es interesante hablar de historia con mirada de futuro, ¿no? Para entender lo que estamos viviendo en el Chile de hoy. Abrazote grande y nos vemos, ¿ah? Que esté muy bien. Chao, Fred, que estés muy bien. Nos vemos. Y nosotros nos encontramos nuevamente noche a noche desde este escenario del poder, desde Vía X, desde Estado Disponible y por la libre expresión. Hasta la próxima, chao.